Háblanos, Señor. Espíritu Santo, sopla en este día y revélanos a Cristo a través de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 1, léalo, acompáñeme en la lectura. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. La Nueva Traducción Viviente lo plantea de esta manera: comenzamos otra vez a nosotros mismos a halagarnos, o tenemos necesidad, como algunos, ¿de qué? Cartas, diga conmigo, cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Versículo 2 es clave en esta tarde. Nuestras cartas sois vosotros. Pero estas cartas, las cuales somos nosotros, no fueron escritas en una hoja de papel, sino que fueron escritas ¿dónde? En nuestros corazones. Y estas cartas, ¿quién fue el que las leyó? Conocidas y leídas, ¿por quiénes? Por todos los hombres. ¿Sabe qué significa todos en el griego? Aleluya, qué eruditos que hay aquí. Amén. Versículo 3, siendo que manifiesto, y nuevamente, que sois ¿qué? ¿Pero de quién? Expedida por nosotros. Ahora, en esta carta no se usó tinta, sino ¿con qué se escribió esta carta? Con el Espíritu del Dios vivo, es decir, no en tablas de piedras como las del amigo Moy, ¿se acuerda? Sino en tablas de ¿qué? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no porque seamos la mamá de Tarzán, esa es la nueva versión John Internacional, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de quién? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? De justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que ¿qué? Lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como ¿quién? Yo creo que Moisés, después de este escrito, lo esperó a Pablo en el cielo. Dijo, ahorita vamos a hablar tú y yo. Porque no como ¿quién? Que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es ¿qué? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, pero ¿dónde está puesto ahora? Sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay allí? Aleluya. Por tanto, nosotros todos, que significa en el griego todos, mirando a cara, ¿cómo? Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Ahorita vamos a desmenuzar este pasaje.
Primero quiero contarle una historia. Volvía yo, no voy a entrar en detalles por cuestiones de tiempo y prudencia, volvía de el norte de Argentina y había dejado todo para ir a buscar ayuda, no que no la tenía donde estaba, sino que ya la había rechazado, para ir a buscar ayuda para restaurar mi vida, pues había estado caminando lejos del Señor. Era soltero. Una serie de cosas sucedieron, estuve viviendo un tiempo una vida que no le agradaba al Señor y volví al centro del país, en Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Le pedí ayuda al pastor Juan Carlos, con quien no había tenido contacto en mucho tiempo. En ese entonces, contacto de hola y adiós, pero nunca una conversación, había pasado mucho tiempo. Y empezó precisamente un proceso de lo que van a ver en el seminario, de perdón, limpieza y liberación, de renunciar, de cerrar puertas, de confesar. Mi papá decía, aquí lo tengo a John, lo estoy despiojando, decía él, espiritualmente hablando. Fue todo un proceso de dejar malos hábitos, vicios, todos los días, por 2 años, en la mañana, a las 6 de la mañana, orando, confesando, pidiendo perdón, renunciando, orando, confesando, buscando al Señor. Yo no tenía ninguna aspiración y los que estaban a mi alrededor tampoco. Pensaron que ese tren ya se había pasado de servir al Señor en el ministerio. Yo estaba contento solo de poder salvar mi vida, porque yo sabía que si seguía por ese camino, lo único que me esperaba era la muerte, y no espiritual, la muerte física. Pero había vuelto a casa de mi papá después de muchos años. No es fácil volver a casa después de años, ya cuando uno está más grande y con maña. Pero necesitaba la contención, la rendición de cuentas. Necesitaba alguien que me pregunte de dónde vienes, a dónde vas, por qué llegaste hasta ahora, etcétera, 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 ¿no? Si usted dice, yo quiero restaurar mi vida, pero no está dispuesto a rendirle cuentas absolutamente a nadie, hermano, usted no quiere restaurar su vida. Usted quiere que le pongan un pañito para que se sienta mejor por lo que está haciendo. Y mi padre me dijo, bueno, en lo que pasa este proceso, vamos a ver qué es lo que el Señor hace, pero después de la oración, mi hijo, a trabajar. Y sí, ¿qué iba a hacer? Así que me fui a un mercado, el mercado de San Telmo. Y ahí con 2 amigos rentamos un stand para poder vender bolsas Louis Vuitton falsas que comprábamos en China. Y Gucci, no eran marca Gucci, eran marca Fucci. Y empezamos a trabajar, a importar las bolsas Fucci, las Louis Vuitton, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la ropa, la indumentaria deportiva Puma, la nuestra era Fuma, ¿verdad? Y recuerdo que abríamos temprano, como todo mercado, y cerrábamos tarde, nos turnábamos. Y era viernes, en aquel entonces los cultos de entre semana no eran los miércoles. Si usted viene del sur o Latinoamérica o Centroamérica, el culto es el viernes, y el viernes sí o sí hay avivamiento, quiera o no Dios, el viernes es viernes de avivamiento. Y estaba cerrando el mercado, el puesto mío en el mercado, guardando las bolsas, los celulares Nokia. Yo les pregunté de dónde venían, yo los compraba y los vendía.
Y pues estaba cerrando para irme el viernes al culto, porque era uno de los requisitos que me habían puesto en ese proceso de restauración. Culto que hay, culto que tienes que estar. Y antes de cerrar el local, ya estaba a punto de ponerle el candado. Se me acerca un viejo, barbudo, pelo blanco, barba blanca. Y empieza a saludar y empezamos a hablar. Él tenía 3 puestos a la derecha y vendía cosas usadas. Las mías eran de verdad, las de él no sé, de izquierda, no sé de dónde las sacaba él, ¿no? Y se acercó a saludar. ¿Cómo te va? Bienvenido. Sé que acaban de llegar aquí al mercado. Nos saludamos. Hola, señor, ¿cómo le va? Mucho gusto, no sé qué. Y terminé de cerrar yo y terminamos de saludarnos y ya no había más nada para hablar porque no nos conocíamos. Entonces él se quedó parado y yo me quedé parado. Y pues yo cerré el candado. Bueno, buenas noches. Y él seguía parado ahí. Yo pensé, este me quiere robar la mercancía. Una conversación tan agradable que, pues como seguía ahí parado, le dije, yo soy cristiano, estoy por ir a una reunión, si quiere venir conmigo, después lo invito al buffet chino. Eso es real. No sé qué tanto amaba al Señor, pero cuando dije buffet chino, dijo, vamos. Nos fuimos. Llegamos al culto. Yo no estaba involucrado, yo no servía. No, yo apenas estaba, hermano, así de un hilito colgando, tratando de rehacer, de poner en orden mi vida. Ya para mí estar en la iglesia ese día era un tremendo milagro. Llegué, me senté atrás, llegué con el viejo. Todos en la iglesia, uy, ahora con qué salió. Presentaba yo, mi nuevo amigo, se los presento, venía él con todo. Viene la reunión y Dios toca a ese hombre. La primera vez que pisaba ese lugar. Yo toda mi niñez había pasado ahí, pero el poder de Dios lo estaba tocando a él. Tan así que no podía dejar de llorar. La palabra, el Espíritu Santo lo tocan. Nunca lo llevé a una escuelita, nunca le hice un curso, no le di 3 niveles, 1, 2, 3, nada. El Espíritu Santo se movió y lo tocó y algo pasó dentro de él. Lo prometido es deuda. Terminó el culto. A comer bulldog asado. Ya sabía que estaba el 3 locales al lado, así que el día sábado, que es donde se vende mucho más en el mercado, sobre todo, al otro día ya no vino él a buscarme a mí, ya lo fui a buscar yo a él. Empezamos a tomar en Argentina lo que se llama mate y hablábamos. Un abogado, un hombre muy inteligente, muy capaz. Mucha experiencia de vida, mucha experiencia de vida. Él me enseñó a mí a conseguir usada la vajilla de colección para vendérsela a los coleccionistas. Así conquisté a Lidia con el dinero que hice de todo eso. A base de vajilla, hermano. Y empezamos a hablar.
El problema es que llegó el domingo y yo todavía estaba en el proceso, ¿verdad? Entonces había domingos que sí, y había domingos que siempre había una excusa, como porque es que hoy, tú entiendes, ¿verdad, Señor? Sí, bueno. Pero ahora iba a cerrar yo el local y ya lo tenía parado afuera. Vamos a la iglesia. Y bueno, vamos. El recién convertido me empezó a convertir a mí. De veras. Y al otro día, había días, no le miento, que ya cuando iba a cerrar y yo sabía que había culto, lo veía de lejos, ya giraba yo los ojos. Venía, ¿listo? Vamos. Hoy es uno de mis mejores amigos. Soy el único, quizás, muchachillo, porque soy un mocoso. Comparación de muchos aquí. Quizás soy el único muchachillo de 33 años que uno de sus mejores amigos tiene 63, si no me equivoco, 60 y algo. Ese hombre camina hoy con el Señor. Nos ve todos los domingos por internet. Si lo saluda, nos está viendo. Un saludo, se llama Aníbal, mi amigo Aníbal. Todos los domingos nos está viendo. Mando un saludo. De hecho, cada tanto se le aparece a ustedes en las reuniones de Zoom y no sé qué, desde Argentina. Tal cual como en el mercado. ¿Listos? Mi gran amigo Aníbal, yo sé que está viendo. Pasaron los años. Y para mí, pues quedó como una gran historia, ¿no? Ahora, mi papá lo quiere Aníbal, mi mamá lo quiere Aníbal, Lidia quiere. Mire, Lidia y yo nos casamos, teníamos un mes de casados y él se vino a vivir a la casa 3 meses. ¿Te acuerdas? Hasta que Lidia, bueno, habló conmigo. Me dijo, yo sé que la compasión, todo, pero también se debe acordar. Un día platicando, habían pasado años. Al día de hoy, hablamos por lo menos 3 veces por semana por teléfono. Ya no porque él necesite nada, sino porque somos amigos. A veces no tenemos nada que hablar, entonces pues hablamos de otro, ¿no? Un día sentado comiendo, se echa a llorar. Y a mí me pareció pues una casualidad, una buena historia, como la que le acabo de contar. La he contado 1000 veces a esta historia, la historia de mi amigo Aníbal. En mis redes siempre tenía ahí yo fotos con Aníbal. Se echó a llorar y me dijo, hay algo que tú no sabes. Que el día que nos conocimos y fuimos a la iglesia, ese día yo pensaba quitarme la vida. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor el Señor nos presenta y nos abre una oportunidad para predicar el Evangelio? Nos da las herramientas y nosotros dejamos pasar la oportunidad porque estamos muy ocupados, porque no es conveniente, y se nos va a la ventana que quizás puede cambiar la vida y la eternidad de alguien. Se me fue el tiempo contándole esta historia, así que me voy a desviar de las notas y voy a ir al grano, como dijo el que inventó asepsia, ¿verdad? Al grano.
El apóstol Pablo dijo que nosotros somos cartas. ¿Qué es una carta? Es una comunicación entre dos personas. Cada carta generalmente tiene un remitente y un ¿qué? Y el destinatario, el que lo recibe. No solo eso, pero cuando usted manda una carta, no manda una hoja en blanco, porque entonces no mandó una carta, mandó un papel. Lo que hace la carta es el mensaje que esa carta tiene. Es decir, que una carta es un mensaje escrito por un remitente que quiere comunicarle algo a otro destinatario. Y lo interesante de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que precisamente, pues, mire, la iglesia de Corinto, le está escribiendo a la iglesia en Corinto que estaban teniendo problemas, tenían todos los dones, pero estaban divididos entre ellos. Pablo va a hablar con ellos y como siempre, cuando no le gustó lo que les decía, cuando te dicen gloria a Dios, hermano, Dios te va a llevar a las naciones, ¿verdad? Ay, amén, gracias pastor, yo lo adoro a usted, lo amo, lo bendigo. Pero en el momento en el que confrontas algo que no les gusta, empiezan a cuestionarte. Y ahora el maestro, el discipulador, se vuelve el enemigo. Simplemente por hablar la verdad. Y entonces empezaron a cuestionar a Pablo, cuestionar su ministerio, simplemente porque no les gustó la corrección que Pablo estaba trayendo. Y en esa contestación Pablo dice: es que ustedes no entienden que nosotros somos cartas. Es decir, si una carta tiene un mensaje, entonces tú tienes un mensaje. Tú eres portador de un mensaje. Somos cartas conocidas por todos los hombres. La palabra conocidas en el griego significa experimentadas. Ok. Fíjese lo que está diciendo Pablo aquí. Eres una carta que porta un mensaje y cuando la gente entra en contacto contigo, experimenta eso que portas. Te hago una pregunta. ¿Qué experimenta la gente cuando entra en contacto contigo? No me contestes porque te voy a hacer mentir. Alabanzas, domingo quizás. Esto es importante porque la carta la está escribiendo Cristo. Es decir, que Cristo tiene un mensaje para otra persona y tú eres la carta que él envía. Un mensaje de Cristo en ti que cuando la gente entra en contacto contigo experimenta lo que hay dentro tuyo. Aleluya, hasta que encuentran amargura, odio y chisme. Aleluya, hasta que cuando entran en contacto con lo que está escrito dentro tuyo, lo que encuentran es queja. Quiero que te preguntes con cuánta gente entras en contacto todas las semanas y que te preguntes qué experimenta esa gente cuando entra en contacto contigo. Porque si eres un hijo de Dios, tú tienes un mensaje que portas
y viene de parte de Cristo y es para ser conocidos por todos los que están a tu alrededor, para que lo experimenten. Pero espérate, Pablo ahí después dice, y ojo, yo sé que ustedes cuando escriben una carta sacan una hoja y una pluma con tinta y escriben la carta, pero dice Pablo, tengan cuidado, porque esta carta, este mensaje, que en vez de ser escrito en papel o en piedras como el que le fue dado a Moisés, ahora está escrito en tu corazón. Pero no solo eso, está escrita en tu corazón, pero no está escrita con tinta, dice Pablo. Y no dice que está escrita con el Espíritu. No. Dice, está escrita con el Espíritu del Dios vivo. Ahí en el griego es la palabra vigente. Es decir, que el mensaje que tú portas dentro tuyo tiene vida. Tiene vida y tiene vigencia. El mismo mensaje que mi abuela compartió tiene la misma vigencia que el evangelio que hoy yo comparto y que mis hijos van a compartir, porque no pierde nunca la vigencia el evangelio de nuestro Señor. No, es que eso es de antaño. No, el mensaje que yo te estoy dando fue escrito en mi corazón, y en vez de tinta se usó el Espíritu del Dios viviente y vigente, que cuando la gente entra en contacto con ese mensaje que ha sido puesto dentro tuyo, entra en contacto con la vida de Cristo. Y después Pablo continúa. Después de tirarle todo ese hate a Moisés, ¿verdad? Que bueno, continúa y dice, porque nosotros, como en un espejo, a cara descubierta, miramos que la gloria del Señor. ¿Sabe qué pasa? Hay muchos clichés en la iglesia evangélica. Ahí viene la gloria, viene. ¿De dónde viene, pobre señora gloria? Cae. La gloria no cae. Viene la gloria de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ahora de derecha a izquierda. La gloria no cae, ni aparece, ni llega. ¡Ya llegó la gloria! No llegó, no diga amén, porque no llegó. La gloria se manifiesta. Y en el nuevo pacto se manifiesta de adentro hacia afuera. Escúcheme bien. Pablo aquí lo deja bien claro. Dios puso en cada uno de ustedes un mensaje que Él le quiere dar a otro. Ese mensaje es tu historia, es tu testimonio, es lo que has experimentado. Y quizás digas, no, pero pues es que mi testimonio está X, pastor, me dijo alguien el otro día. ¿Cómo que X? ¿Cómo que X? Por supuesto, no es una película de Hollywood, pero es algo espiritual que cuando lo cuentes, el mismo Espíritu del Dios vivo que está escribiendo en tu corazón es el que se manifiesta cuando cuentas tu historia a otro. A veces queremos mistificar la gloria. Si entendiéramos este principio, ¿cuán diferente veríamos a la gente que nos rodea?
cuán diferente. ¿Pensarías dos veces cuando sientes algo en tu corazón que te dice regrésate y ora por esa persona? Porque tienes un mensaje escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y ese mensaje se lo manda Cristo a alguien más. ¿Quién eres tú para retener el mensaje? ¿Quién eres tú? Mi pastor me contó una historia, el pastor Steve, de hace muchos años. Llegó un hombre a la iglesia con el matrimonio destruido, ya gente de bien, maestros de escuela, profesionales. Llegaron a la iglesia y con el matrimonio ya era la última, ya habían probado todo, era la última. Venían a la iglesia. Justo ese domingo se comparte un mensaje de salvación. Recibe al Señor Jesucristo. Los dos, Dios restaura su matrimonio. Empiezan a activarse y empiezan a servir. Y un día le dicen al pastor Steve: qué interesante, todos los otros maestros de la escuela en la que trabajo son cristianos, nunca me dijeron nada. ¡Años! Nunca me invitaron. Y estábamos desesperados porque alguien nos invite a algo que pueda quizás resolver este problema que tenemos. Pero es que me da pena, Señor. ¿En serio vas a retener una carta que Cristo le manda a alguien? En este país hasta es ilegal. Yo me enteré cuando vine a este país, porque a ver, uno llega yo era indio, hermanos. Yo llegué y los vecinos se equivocaban y dejaban la correspondencia en mi casa. Y yo antes de devolvérsela la abría a ver qué era. Para estar el día del chisme, ¿no? Ahí iba yo con la vecina. Estos se equivocaron, le mandaron. La tía está bien y le dejaron ahí un cheque, Hasta que un día alguien me habló y me dijo: te van a llevar a la cárcel. Eso está muy mal. Eso no sé. Y bueno, ¿sabe cuántas cartas no han llegado? No escritas con tinta, escritas con el Espíritu del Dios vivo, que tiene un mensaje vigente el día de hoy. Voy a tener que hacer parte 2 o 3 de este mensaje, pero se me fue el tiempo. Les cuento una historia más. Nada más. Como está lloviendo, como comieron ya. Una historia más. Una historia más. Y seguimos después la parte 2. ¿Me estoy explicando hasta ahorita? Barrio Buenos Aires, 1900, hace muchos años. Había una familia de italianos, migrantes italianos, fabricantes de pasta. Fabricaban pasta para proveérsela a los restaurantes, porque entonces ya nada más se hierve y se sirve. Y había una señora en esa familia, no conocía al Señor nadie, que estaba teniendo muchos problemas espirituales, emocionales, mentales, de salud mental. No sabían qué hacer con ella. Y había una viejita. Yo no sé por qué Dios usa tanto a los viejitos.
Yo creo que como ya no tienen tanta fuerza, se rinden a lo que el Señor diga, ¿verdad? Se cansan de pelear toda la vida y al final, sí, Señor, dime que yo lo que sé, aleluya. Doña Antonia siempre andaba con ricota, le cantaba comer ricota. Doña Antonia conocía al Señor y era vecina de esos italianos. Y se enteró lo que estaba pasando con esta señora, que ya no sabían qué hacer con ella. Entonces se acercó un día y dijo: yo tengo un grupo en mi casa, me dejan, yo me la llevo. Yo me imagino con la familia, ya que todos tenemos esa tía, mira, con tal de que te la lleves. Ni sabía dónde iba la tía. Esta gente nunca había sido cristiana en ningún aspecto. Pero para que la tía no vaya sola, le mandaron a su sobrinita de 9 años. Para que no vaya la tía sola, la acompañaron. Porque no sabemos dónde se va a meter entre esos evangélicos locos. Esos son locos. ¿Nunca he escuchado eso? Sí, y para mí es un honor ser un loco para el Cristo Jesús, por cierto. Y esta señora, en ese grupo, Dios la toca y empieza a cambiar. No, hombre, la familia estaba que le hicieron, no la cambiaron por otra. No sé qué es lo que te está pasando, pero le decían: ve, por favor, ve. El esposo: vaya, mi amor, vaya. Los hijos: vaya. Pero nadie quería ir con ella, con los locos evangélicos. ¿A quién mandaban? A la sobrinita de 9 años. Un día, entonces ahí va la sobrinita, que no la debía ni la temía. Ella no estaba loquita, tenía 9 añitos. Acompañando a la tía, Dios la toca a sus 9 años y llama a esa niña al ministerio. Esa niña hoy es una pastora y es mi madre. Mi mamá no es Mansevich, de descendencia, linaje de predicadores. Mi mamá era hija de un pastero. No era nieta de Billy Graham. No. Por eso cuando a mí me dice: es que usted tiene linaje, ¿de qué me estás hablando? No hagas que se me salga la carne en el púlpito. No es las pavadas. Dios llama a cada persona. Ahora, todos ven todo lo que Dios hizo a través de la pastora Fabiana. Pocos se acuerdan que comenzó con una vecina, doña Antonia, que vio a la vecina en crisis y decidió extenderle la mano y presentarle el evangelio. Hoy generaciones cambiaron, porque mis hijos van a servir al Señor y mis nietos van a servir al Señor. Eres una carta. Pero es que, hermano, yo no sé cómo se predica. Yo nunca tomé un curso de evangelismo. Tú no eres el que escribe el mensaje. Tú no eres el que escribe. Por supuesto que no. ¿Quién te crees que eres? No. Tú eres simplemente el portador del mensaje. Y como lo escribió el Espíritu del Dios vivo, cuando tú abras tu corazón y compartas la historia que Dios escribió en tu corazón, se va a manifestar la gloria de Dios. Y algo sobrenatural se va a soltar, que va a hacer que esa persona tarde que temprano caiga a los pies de Cristo. La familia de esa niña
salvo esa tía, que por cierto ahora el hijo de esa tía, o sea, primo de mi mamá, también es pastor, y su otro hijo también es pastor. ¿Qué hubiera pasado si Antonia no se hubiera tomado el tiempo inconveniente de meterse a ayudar a una señora que estaba teniendo problemas y decirle, como dijeron los apóstoles en la puerta de la hermosa: mira, lo que tengo te doy, vente al grupo? Dios hace el resto, porque no fue escrito con tinta o en tablas de piedra, sino en tu corazón. Tú solo abres tu corazón, cuentas la historia y Dios se empieza a mover. No es para tu gloria, es para la de él. ¿A ti qué te importa? Tú abre tu corazón, tú abre tu corazón. Pasó el tiempo. Esa niña recibió palabra de Dios, llamado al ministerio. Hija de nadie, ni un cristiano en su familia, solo ella. Empezó a caminar con el Señor. Se quiso ir a la escuela bíblica. Yo tenía 16 años, es entendible. Mi hija, por ejemplo, hasta los 53 no va a salir a ningún lado. ¿Y cómo va a ser monja? No. Ya lo hablamos, voy a ser monjita. No necesita novio, nada de eso. Mi hijo sí, que mientras más rápido. Y mi abuelo le sacó una pistola a mi mamá y le dijo: prefiero que seas prostituta que seas evangélica. ...16 años. Esperó y se fue por la ventana. Ella dice: rebelión santa. Pero ya se imaginará cómo quedó la relación con toda la familia y en especial su padre. Conoce a mi papá y se van de misioneros a México. Pobre mi abuelo, imagínense. De veras, pero es que uno a veces es humano. ¿Alguien tiene hijos? Sí, a ver, que se la lleven de misionera a tu hija a Camboya, a ver cómo te gusta. ¿Me explico? O a Wuhan, China. ¿Quién quiere? Nadie quiere ir ahí. ¿Tú quieres ir ahí? ¿Te pago el pasaje? De veras. Nadie quiere ir ahí. Y viene la burla, el bullying a la persona cristiana, la única familia, la única en la familia, ¿verdad? Y mi mamá siempre dijo: yo voy a ver a mi padre y a mi familia y a toda mi familia venir al Señor. Y te sacaba la Biblia toda subrayada y te decía: porque escrito está, decía mi mamá, tú y tu casa, y Dios no miente, y yo veré. Quiero que vean un video y con esto cerramos. Después les voy a dar la parte 2 porque de pura historia no podemos vivir, me va a correr el pastor Juan Carlos. Pero quiero que vean un video de mi abuelo, el hombre duro, el italiano y duro, con la pistola siempre a mano, que nadie le va a decir nada, antes de su muerte. Por favor, pongan el video. Quiero agradecer las oraciones de toda la gente mayorcita como yo. La verdad que estuve de acá abajo, me ayudaron, pero de arriba me ayudó mejor. Me dio todo, me devolvió la vida. Mire lo que les digo, me devolvió la vida.
volví a retroceder a lo que él, a Él, o volver a Jesucristo. Esa es la verdad. Así que eso le aconsejo a todos, aunque ya lo deben saber, pero le aconsejo a todos que el rumbo, el camino, es el único, no hay otro. Gracias por escucharme.